Muy buenos días a todos, queridos amigos, socios. Manuel, te damos la bienvenida y agradecemos mucho tu participación en este evento que estamos prácticamente cerrando el año. Hago una breve presentación entonces para quienes no te conocen tanto, Manuel. Manuel es casado, tiene 4 hijos, reside en Uruguay desde 2013. Hace 20 años que no tiene ni oficina ni secretaria. Fue a estudiar ciencias económicas a la Sorbonne, pero la abandonó para dedicarse a la música. Así recorrió Europa hasta los 26 años. Luego vuelve a Argentina para trabajar en la fábrica de aros de pistón de su abuelo. A los 37 años ya podía retirarse y vivir de sus propias empresas, pero el espíritu emprendedor estaba instalado en él. Así que a los 39 compra Renault Argentina, que luego vendió al grupo francés. Hoy es propietario de la compañía europea Group CAT. En Uruguay adquirió en el 2016 Santa Rosa, representando a Renault y Nissan, y posteriormente Nordex para la fabricación de Ford. Además tiene la representación de JMC y Changan. En noviembre inauguró Car One, que bueno, todos quedamos sorprendidos con la magnitud de este proyecto, que él empezó a soñar allá en el 2013 y que además de vender autos nuevos y usados, implica un proyecto habitacional y un centro comercial por una inversión de 100 millones de dólares. Bien, hoy tenemos entonces el gusto de compartir esta tramo de la mañana contigo, Manuel, y bueno, preguntarte inicialmente cuáles son esas características que tienes que te han traído hasta este día de hoy, esa trayectoria tan vasta, a ver qué nos puedes contar de eso, y bueno, y también si eso tiene que ver con algo que viene de familia o es algo que lo vas adquiriendo en el camino. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación y gracias a todos por la invitación. Es un honor estar hoy hablando con ustedes. A mí me pareció interesante contarles un poco la historia porque yo creo que las cosas tienen que ver con todo y entonces me pareció importante contarles un poco del inicio. Este, de cómo llegué hasta acá y algunos hechos que me parecen relevantes. Pero rápidamente yo nací en Rosario, vengo de una familia de industriales, por el lado de mi madre, mi abuelo. Eh, Fui toda la vida a colegios católicos, fui primero al Champagnat, que allá se llama Maristas, y después al Sagrado Corazón. Y empecé la universidad en Rosario, pero fui nada más que unos meses. Empecé a estudiar ciencias económicas, fui 2 o 3 meses nada más. Y después, influenciado por mi madre, que decía que teníamos que tener más mundo y viajar y qué sé yo, que las madres tienen una influencia significativa, por lo menos en mi caso, me fui a estudiar a Francia a los 19 años. A los 19, justo cumpliendo 19 años, me fui a estudiar a Francia. Empecé a estudiar en la Sorbonne, no sabía hablar francés, no sé cómo iba a ser, pero bueno, ahí trabajé, además tenía que trabajar para mantenerme, así que hice todo, trabajé como chofer del embajador de Costa Rica, sin conocer París tampoco y sin hablar el idioma. Me fui por un aviso en el diario, decía, necesito un chofer que conozca bien París y hable español y Todo lo francés. vinculado a Todo auto lo te que hablaban era atraía. español. Bueno, y ahí empecé a estudiar. Estudié un año y después llegaron unos amigos míos de Rosario que querían recorrer Europa, qué sé yo, me dijeron, tomate un año sabático, venite con nosotros, yo tocaba la guitarra, vení con nosotros, cantá, bueno, no costó mucho convencerme, el año sabático se hizo eterno porque duró hasta los 25 años, hasta los 25 años estuve viajando por Europa tocando la guitarra, y recorriendo todo, también me recorrí Estados Unidos, bueno, viví bien la edad esa del hippie, fue muy bueno hasta que a los 26 años, todavía no cumplidos, en marzo, cumplo en mayo, volví a la Argentina. Pero bueno, acá esto yo lo cuento porque fue muy importante para mí, es una etapa muy importante. Primero porque aprendí idiomas, porque yo no sabía hablar nada.
nada de nada. En el colegio no aprendí nada. O sea, aprendí a hablar inglés, aprendí a hablar francés, que lo sigo hablando bien, y aprendí a hablar italiano, que lamentablemente como no hablo casi nunca, me lo he olvidado un poco, pero lo hablo. Pero lo más importante para mí fue que me sacó de Rosario como centro del mundo, ¿no? Corté las raíces y me quedó una mente global. Y van a ver que eso fue al final fundamental, porque todos los negocios que hice a partir de ahí, a partir de mi inicio, fueron siempre con empresas extranjeras y fueron globales. Entonces, ahí hay una parte importantísima que me formó una personalidad. Me acostumbré a estar en cualquier lado, bien con gente de todos los países del mundo, con todas las culturas. Realmente mi cabeza había cambiado. Pero bueno, mientras yo vivía en Europa, en Argentina pasaban miles de cosas, y sobre todo en mi familia, porque en el año 75 lo secuestraron a mi abuelo, los montoneros. Después, en el año 76, un ingeniero joven que tenía 33 años, que mi familia lo habían mandado, yo seguía en Europa todavía, lo habían mandado para prepararse en unas máquinas nuevas a Estados Unidos. Cuando vuelve, el ERP lo ejecuta entrando en la fábrica, una locura de esa época, porque consideraban que venía de Estados Unidos, una locura total. Y en el 78 lo secuestran a mi tío también, con lo cual mi tío dijo, bueno, se acabó Rosario, no vive más nadie en Rosario, nos tenemos que ir todos. Y mi familia se fue entera, toda la familia se fue de Rosario. Y yo vuelvo, yo estaba en Europa, así que yo toda esa etapa de los secuestros, yo me los perdí porque además, como en esa época no había teléfono, era todo por carta, la posta restante, porque nadie sabía, o sea, yo cuando me enteraba ya eran cosas que ya habían pasado. Cuando vuelvo en el 79 quise volver a Rosario, después de tantos años de estar afuera, yo dije, yo vuelvo a Rosario. Bueno, así que fui el único de la familia que se animó y me quedé viviendo unos años. Igual la situación ya había mejorado muchísimo, porque, digamos, todos los movimientos guerrilleros estaban en baja. Habían mejorado relativamente, porque también estaba el gobierno militar, que era un desastre, pero por lo menos empezaba a calmarse desde el punto de vista de esa violencia descomunal que hubo hasta ahí. Yo volví en el 79, estaba un poco más tranquilo. Bueno, en el 82, ahí empecé a trabajar en la empresa de mi familia, que para mí fue un cambio drástico de vida, porque yo era un tipo que vivía de noche, como músico, o sea, y de golpe me levantaba a la hora que me acostaba. O sea, una locura que para mí fue el esfuerzo más grande de mi vida. Iba a trabajar a la mañana a la fábrica y a la tarde me iba a la facultad porque que hice retomar la carrera. Entonces, la verdad que fueron unos años para olvidar, para olvidar. Pero bueno, lo hice, que eso me dio también seguridad de que era capaz de ordenarme y de tener una meta y cumplirla. Y bueno, lo hice. Y en el 82 me fui a vivir a Buenos Aires porque empecé a trabajar se me ocurrió desarrollar las exportaciones, por eso digo siempre pensando global. Nosotros no exportábamos nada, le pedimos permiso a los norteamericanos porque la marca era Perfect Circle, que no era nuestra, y nos dejaron exportar a Latinoamérica. Entonces yo me ocupé de desarrollar todo el mercado de Latinoamérica, así que empecé a viajar por todos lados y era más lógico estar en Buenos Aires, y además estaba toda mi familia ahí, así que a partir del 82 ya me instalé en Buenos Aires y me quedé ahí. Bueno, entonces, pero el tema era así, ¿yo por qué trabajaba? ¿Yo trabajaba porque me gustaba? No. No me gustaba, o sea, claramente no me gustaba. Yo trabajaba porque lo que yo quería era ganar lo más rápido posible plata para no trabajar. O sea, mi objetivo en esa época era no trabajar, porque la libertad que yo había tenido y que había vivido era mi objetivo. O sea, mi objetivo era, tengo que ganar plata rápido para no trabajar más. Y tengo que salir de la empresa familiar, que era el otro tema, porque por más que era de mi abuelo, no era mío, o sea, no era mío, era empresa familiar, yo no lo sentía como que era, yo quería tener algo propio. Entonces mi búsqueda era cómo ganar plata rápido y cómo tener algo propio. Bueno. Las respuestas a esas preguntas le va a interesar a mucha gente que te está escuchando, así que... Yo digo la verdad. Lo que muy bien, muy bien.
Era lo que sentía. Bueno, yo, una cosa que le digo a mis hijos siempre, hablen con todo el mundo, porque los negocios se hacen con gente. Siempre se hacen a través de la gente. Las oportunidades se encuentran, no se encuentran aislándose, se encuentran hablando y viendo. Bueno, un día en un partido de polo, un amigo mío me dice que una compañía norteamericana que fabricaba frenos, nosotros estábamos en el sector automotriz, se iba de la Argentina. ¿Qué había pasado? General Motors se fue de la Argentina en el año 78 y muchas compañías, y se fue de la peor manera posible, que cerró la fábrica y al cerrar la fábrica le hicieron juicio. Todos los concesionarios, todos los proveedores y todos los empleados y todo el que pudo le hizo juicio. Le costó una cifra descomunal. A partir de ahí, todos los que quisieron irse del país optaron por vender. No, no cerrar. Cerrar era una locura. Había que vender. Y vender a cualquier precio, porque la idea es salir y evitarse el lío. Bueno, como General Motors se había ido del país, muchas empresas norteamericanas con su tiempo empezaron el mismo camino, a decir, no tenemos que ir. Y bueno, y yo ahí vi una oportunidad, empezando con Bendix, que era una compañía de frenos, se quería ir del país y se iba a ir a cualquier precio. Y bueno, yo me fui a Estados Unidos, ahí de vuelta, los idiomas, el manejo de haber estado tantos años viviendo no me costó, pero yo no había negociado nunca una cosa así. Sin embargo, me senté en cerca de Detroit, no me acuerdo qué ciudad era, y negocié con los dueños de Bendix comprarles la compañía. Pero yo no tenía un peso, o sea, claramente no tenía un peso. La forma tenía que ser, se los cuento porque por ahí es interesante, pero la empresa tenía una deuda en ese momento de 8 millones de dólares que estaba avalada por la compañía norteamericana, por la matriz, ¿no? Entonces la idea, el tema era cuánto de esa deuda yo me hacía cargo. Ese fue la negociación, era cuánto yo me hacía cargo. Yo dije, me hago cargo no me quería hacer cargo de nada, pero bueno, algo, al final fueron 2 millones de dólares que había que hacerse cargo. Lo único que había que hacer era lograr cambiar, que el banco cambiara, les liberara la garantía, no por los 8, sino por 2 nada más. Bueno, no, era imposible, no querían largar, el banco era el Banco de Boston, no lo querían largar, decían, no, no te vamos a... Va. Yo dejaba todos los activos, todo. Bueno, long story short, finalmente logré un pool de bancos que me prestaron los 2 millones, cancelé al Boston y ahí empezó y me quedé con la compañía y la verdad que mi primera compra fue fabulosa porque no puse nada, de nada, de nada y de un día para el otro tenía 5 plantas, 1.500 empleados y tenía una fábrica propia. Enseguida compré al competidor nuestro, que se llamaba Tensa. Muy rápido, en menos de un año compré al competidor. Y ahí descubrí otro tema que es muy interesante, las sinergias fenomenales que hay cuando uno compra a un competidor. Es impresionante las sinergias que se crean de todo punto de vista, de todo punto de vista. Esa metodología la seguí usando porque como fue muy positivo, después me compré una fábrica de amortiguadores, americana también, que era Monroe, y enseguida compré Frick Rod Gabriel, que también era el competidor, y de vuelta el mismo modelo de lograr sinergias y productividad. Bueno, y ahí viene este tema de la productividad, mira, me salió la palabra. En esa época, por suerte, descubro a un japonés que me lo recomendaron en Estados Unidos, era un japonés de Honda que había puesto una consultora, y el tipo trabajaba en productividad. Se llamaba Kayabi el tipo. Yo lo contraté, vino a Argentina, era carísimo, cobraba, no me acuerdo, $10.000 por día, de aquella época, era una locura, pero todos me decían, lo tenés que tomar porque el tipo te va a dar vuelta a las empresas. Bueno, el tipo vino a la primera empresa que lo llevé fue a Freerot en Rosario, en una fábrica. El tipo vino y dijo, acá nosotros hacíamos 11 amortiguadores por día y por persona. Y él dijo, acá con esta gente se puede hacer 100 amortiguadores por día y por persona. 100, imagínense. Bueno, yo decía que era imposible, bueno, no. Se hicieron 100 amortiguadores por día y por persona. Cambió todo y lo importante es que a mí me metió en la cabeza el tema de la productividad y cómo se puede mejorar en una empresa, cómo se puede mejorar. Bueno, esto lo digo porque
Alejandro, Alejandro Forbes, que está invitado, fue el nexo de él en Argentina, del japonés. Entonces aprendió muchísimo y hoy es el que maneja CAT a nivel mundial. Por eso quería que estuviera en la charla, pero después vamos a venir de vuelta a CAT. Bueno, ahí dejé de trabajar. Tenía 37 años, dije no trabajo más. Se acabó, ya está. Tenía las empresas que funcionaban, puse un gerente general en cada una de las compañías y no trabajé más. Y estuve 2 años sin trabajar. Y en el año 91, Renault, yo tenía 39 años, Renault, que era la octava empresa más grande de la Argentina, muy grande, había 3 grupos en Argentina solamente automotrices. Estaba Renault, estaba Sebel, que eran Peugeot y Fiat, y Autolatina, que eran Volkswagen y Ford. Entonces, bueno, tenían prácticamente el mercado. Renault tenía una tercera parte del mercado argentino, era muy, muy grande, pero había perdido en la hiperinflación, etcétera, etcétera. En el año 90 perdió 130 millones de dólares. Y en el 91 perdió 70. O sea, 200 millones en 2 años los franceses siguieron. Eran los últimos, porque los demás ya se habían ido. Ya los demás ya se habían ido, porque no quedaba. Fiat y Peugeot le habían vendido a Franco Macri. O sea, prácticamente la industria se había nacionalizado. Bueno, entonces me pareció un desafío increíble. A los 39 años comprar una compañía de este tamaño era como jugar en primera clase. Y le puse toda la energía. Renault era una empresa del Estado francés, o sea que se necesitaba una aprobación del primer ministro y tenía que ser una venta totalmente transparente porque era una empresa del Estado. Entonces le dieron un mandato a una compañía norteamericana, Bear Stearns, que desapareció después, y ellos prepararon 5 carpetas para los 5 grupos más grandes del país. Y mi tarea fue irme a New York y convencerlos que hagan una 6ª carpeta. Cosa que yo no tenía, yo era un importante empresario del sector autopartista, pero esta era primera clase, o sea, yo jugaba en otra liga, otra liga. Entonces, las carpetas, les cuento, se les dio una a Techin, se le dio una a Marita Fortabat, de esa época, no sé si se acuerdan de ella, sí, a Carmona, a Arroyo y a Pérez Compán. Esos eran los 5 grupos más grandes de la Argentina y se le dieron a ellos. Y yo no figuraba ni a Placé, pero logré convencer a los del Banco Bear Stearns, un tipo que se llamaba Paul Abecassis, logré convencerlo de que generara una 6ª carpeta y la generó. Me dio la 6ª carpeta. Después tenía que convencer a los demás que yo era el candidato para comprar, que no era fácil. Bueno, también, long story short, algunos se bajaron porque no les interesaba. Pérez Compán no le interesó el negocio. Techin tenía interés, salía la privatización de Somisa, por eso también las cosas siempre tienen que haber un poco de suerte. Y dijeron, no podemos meternos en 2 a la vez. Y Renault dijo, bueno, nosotros no nos podemos esperar, así que Techin se bajó. Y a los demás le gané. A los demás le gané convenciendo a los franceses que el que tenía know-how industrial del sector era yo. Y bueno, finalmente compré Renault y de golpe de porrazo me encontré con una compañía gigante y con un grupo realmente muy, muy, muy grande en el país. Entonces ahora pasa lo siguiente, también es un tema interesante para que les comente. Alfonsín había firmado con Sarney el tema del Mercosur. Yo me di cuenta que la industria autopartista no podía competir con Brasil. Brasil, yo conocía a mis counterparts en Brasil, eran 10 veces más grandes que nosotros. La fábrica de amortiguadores era 10 veces más grande. La fábrica de frenos todo era igual, ¿no? Entonces, yo lo que dije, bueno, a mí me conviene vender estas compañías. Entonces yo les vendí a los grupos brasileños, les vendí todas mis operaciones de autopartes. O sea, salí totalmente del negocio de las autopartes. Y en el 97
Renault decide volver a la Argentina porque era época de Menem, la Argentina crecía muchísimo, las ganancias eran fabulosas, entonces empezaron a volver todos, empezó a volver Ford, empezó a volver Volkswagen, todos que quisieron volver al país, no, los vaivenes a lo que estamos acostumbrados, todos volvían. Entonces vino Renault y me propuso recomprarme la compañía. Y entonces yo dije, a veces lo digo muchas veces, pero que solamente en la Biblia David le gana a Goliat. O sea, yo no tenía ninguna posibilidad de decir que no. O sea, ninguna posibilidad. Lo que tenía que hacer era negociar lo mejor que podía y aceptar en última instancia las condiciones, porque es imposible, la marca era de ellos, las piezas principales me las proveían ellos, la licencia era de ellos, la tecnología era de ellos, yo me dije, no hay ninguna chance. Negocié lo mejor que pude y vendí. Y esto se los comento porque en aquel momento, cuando yo hice todo esto, había algunos empresarios argentinos que de una forma ¿cómo se llama?, de criticarme, decían que yo no era un empresario. Manuel Antelo no es un empresario. Me acuerdo de esto porque lo he escuchado. No es un empresario, es un especulador. O sea, como para ofenderme. ¿Por qué un especulador? Un especulador porque yo había vendido todo. Yo en esa época no me quedaba nada porque yo había vendido Renault y había vendido todas las autoportistas. Eran como 10 empresas en total que yo no me quedaba ninguna, las vendí todas. Ahora, ¿era un especulador o tenía, digamos, la diferencia, y yo creo que mi diferencia, mi abuelo, por ejemplo, estuvo toda su vida en la misma compañía y su compañía era su amor, nada era más importante para él que la compañía. Yo creo que era así, más que la familia inclusive. Él tenía una pasión por algo que él había creado. Yo no he tenido esa pasión por una marca o por algo. No, o sea, yo, digamos, creo que, y eso me parece que es importante compartirlo, hay que saber cuándo hay que salir y cuándo hay que entrar. O sea, uno no puede decir, hay que saber medir sus fuerzas. Yo me di cuenta que no podía competir en ese momento con las empresas brasileñas y también me di cuenta que no podía competir con Toyota, Ford, Volkswagen, General Motors, todos que habían vuelto a la Argentina. O sea, era obvio, hice bien, no me arrepentí un minuto, ni un minuto de haber vendido las compañías en ese momento. O sea, yo creo que fue una muy buena decisión y eso sirve para que, compartiendo con ustedes, que hay que saber medir cuándo uno se tiene que quedar, cuándo la competencia, las cosas que vienen, hay que saber salir a tiempo, ¿no? No es fácil, pero hay que saber salir a tiempo y no enamorarse de las empresas. Bueno, no sé, si alguien acá quiere hacer una pregunta, después vamos a pasar al tema Europa. Y después venimos a Uruguay. Eh, Manuel, error del que hayas aprendido más, porque hubo cosas muy interesantes y bueno, a los 37 años te propusiste ya tener algo que te permitiera seguir viviendo sin trabajo, pero lo que veo es que por más que lo pudiste hacer, no lo hiciste. No, ¿Cuál no es lo tu hice. receta para el bienestar, para lograr ese equilibrio? Bueno, entonces vendí todo y en ese momento Argentina vuelve en otra de esta crisis del año 2001. Todos se acordarán, el default, el corralito, la especificación asimétrica, el gobierno que decía que deposita dólares, recibirá dólares, que nunca, nunca los vio, bueno, nunca los vieron. Entonces yo dije, tengo que pensar, además que no sé, después de los años que había estado en Europa, yo dije, quiero volver, quiero salir y ver qué puedo hacer afuera. Y, y entonces empecé a viajar, eso en 2002, 2003, empecé a viajar un poco a buscar oportunidades. Me fui a México, bueno, Alejandro, que está por ahí, Alejandro, él estaba en ese momento en México, había trabajado conmigo en Renault, porque yo lo conocí en Renault, lo puse a trabajar con el japonés y fue el que hizo de nexo entre el japonés y todas las cosas que se implementaron en las plantas.
pero se había ido a trabajar en CAT a México. Yo no tenía nada que ver con CAT México, pero sí tenía CAT en Argentina y en Brasil. Primero Alejandro manejó CAT en Argentina y Brasil, y después mis socios de CAT se lo llevaron a México, donde yo no tenía nada. Así que lo fui a ver a México a ver qué oportunidades había ahí. No encontré nada, me fui a Los Ángeles, fui a todos lados, y después me fui a Europa, a Francia, busqué, bueno, al final decidí en el 2004 irme con toda la familia a vivir a Madrid y a ver cómo hacía para empezar algo en Europa. Bueno, ahí viene otra historia. Yo tenía una trayectoria, como les acabo de contar, pero en Argentina. Entonces, cuando yo llego a Europa, fui a ver a unos fondos de inversión para hacer algunos proyectos. Había empezado Carwan en Argentina, empecé Carwan en el 2008, y tenía esta empresa de logística que había empezado también, que eso lo mantenía, pero eran empresas chicas. Y entonces yo quería hacer algo en Europa, pero me di cuenta que era prácticamente como si viene un tipo de Nairobi acá hoy, o de Zambia. No era fácil. Todos los miran y dicen, este tipo, o sea, me decían, sí, Manuel, todo bien, pero son mercados diferentes, es otra cosa, Europa es distinta, cero confianza. Yo me di cuenta que no generaba ninguna posibilidad de que algún fondo, algún grupo, en alguna startup me acompañara. Dije, esto es imposible. Entonces, como yo tenía, esta parte no la conté para que la entiendan, Renault tenía una empresa de logística. Cuando yo era dueño de Renault, me propusieron crear esta empresa que se llamaba CAT en Argentina y Brasil. Me dieron el 35%. Como yo tenía las operaciones, entonces obviamente necesitaban que yo le dé los autos para transportar. Entonces se creó se creó CAT en Argentina y Brasil. Pero después, muy poco después, Renault vendió la compañía, vendió CAT a nivel mundial, la vendió a un grupo, a 3 grupos. Se juntaron para comprar, que era 40% un grupo inglés, 20% holandeses y 40% un grupo escandinavo, formado por noruegos y suecos. Alejandro Forbes fue el primer manager de CAT en Argentina y Brasil, después se fue a México y después de ahí se fue a Francia. Estaba trabajando en Francia. Cuando yo llego a Europa, yo dije, bueno, yo tengo que acercarme a alguno de estos. Me acerqué a los ingleses, no pegué onda no pegué onda con el inglés para ver qué podía hacer con él. No pegué onda, la verdad que era un tipo que imposible. A los holandeses no los conocí porque tenían el 20%, entonces me fui para el lado de los suecos. Y la verdad que me hice muy amigo de uno de los suecos, y después me abrió el juego con sus jefes y con sus accionistas. Y bueno, les propongo a los suecos comprar una empresa de logística en Estados Unidos, y que yo había encontrado, y que se podía comprar, y bueno, aceptaron, y ahí empiezo mis negocios afuera de la Argentina, en sociedad con el grupo sueco y noruego. Entonces, en el 2005 compramos Vehicle Service America, que era una empresa de logística automotriz. Y en el 2007 los convenzo, CAT empezó a andar muy mal, se presentó en concurso, y la verdad que yo había aprendido mucho de sacar empresas de dificultades, porque lo que no les expliqué, que todas estas empresas que había comprado, todas estaban con dificultades, empezando por Renault, que había perdido 200 millones, y todas las otras, porque si no se iban. O sea, todo lo que se fueron. Entonces, yo dije, bueno, este es un know-how que sé. La compañía se había presentado en concurso por mal management, y esto es un tema básico. Yo pienso que las compañías se distinguen por el management. Las buenas compañías tienen buen management, y las malas compañías tienen mal management. Es imposible que, por más que sea buenísimo el producto, si ponemos un tipo malo, la compañía no va a andar, no va a andar, se haga lo que se haga. Esa es la clave de esto. Bueno, la empresa se presenta en concurso, y entonces yo convenzo
a los suecos de comprarle a los otros dos y a los otros dos grupos, a los ingleses y a los holandeses, y que me den el management a mí. Entonces, Alejandro Forbes estaba en ese momento trabajando ya en CAT en París, y bueno, él me dijo, mira, esta compañía es sana, pero es un desastre como la manejan, tienen fuera de foco, el foco no está donde tiene que estar. Y entonces yo le dije, bueno, si la llego a comprar, te voy a poner como director general de la compañía. Y bueno, los suecos aceptaron, me dieron el management a mí y yo lo puse a Alejandro como director general. Y lo primero que hicimos fue cambiar el foco. CAT era una compañía que no tenía activos propios, era esta compañía que se llama Non-Asset Company. Entonces nosotros contratábamos a los camiones, los trenes, contratábamos todo, pero lo que pasó fue que los proveedores nuestros empezaron a competir con nosotros y nos pasaban por arriba y iban a las marcas. Entonces, lo que tuvimos que hacer es empezar a invertir en assets. Y hoy tenemos 1.500 camiones, tenemos 2.600 vagones, cambiamos completamente el modelo. Y bueno, hoy CAT es una compañía muy importante, líder en Europa, opera en 27 países, facturan 1.600 millones de euros, son casi 2.000 millones de dólares. Y bueno, la verdad que es una compañía que está totalmente saneada, excelente compañía. Y Alejandro es el que ha hecho esto posible, porque es él el que maneja el día a día. Yo estoy en Uruguay, así que hablo por teléfono a diario, pero que maneja la empresa es él. Y ahí esto es otro tema interesante, que es la delegación. O sea, si bien yo me volví a meter de vuelta en los negocios, yo no manejé nunca más el día a día de las empresas, porque hubiera perdido la libertad, y lo que yo quería era, para mí es fundamental poder tener la libertad. Así que bueno, hasta ahí llegamos Qué y ahora bueno, viene Manuel. Uruguay, que debe ser Es lo lo que que más te les iba, interesa. porque veo que sos un experto en ver oportunidades, ¿no? Digo, estas empresas que, bueno, han tenido dificultades, como tú decís, si hay mal management, por más que sea la mejor empresa, no va a funcionar. Esa oportunidad también donde al comprar un competidor, lograr esas sinergias. Muchas veces hemos visto casos donde el empresario que compra destruye lo que había, porque es como deshacerse del enemigo, tú has Una buena aprovechado pregunta. estas Sí, sinergias. Sí, sí, entonces, muchas veces sucede que uno compra una empresa a uno le va bien, compra una empresa que va mal, competidora, y toma las malas prácticas. también, O también sea, pasa, también toma las pasa. malas prácticas. Es muy complicado. Uno compra management. Cuando compras compañías, compras gente. Claro, claro, Compras toda la claro, gente, ¿no? claro. Entonces, y si tenés una cultura, tenés que tener cuidado que las malas prácticas no se pasen a la otra. Solo tomar la parte buena de lo que estás No es comprando. fácil, no es fácil. Sí, Nosotros en CAT hemos comprado más de 10 empresas ya. Y la última empresa que compramos fue una empresa del Estado francés. Yo tengo una particularidad que a veces lo digo, debo ser probablemente el único latinoamericano en el mundo que 2 veces le compró empresas al Estado francés. Le compré Renault, que era del Estado francés, y ahora compramos STBA hace 2 años, que era una filial de los ferrocarriles franceses, también del Estado francés. En ambos casos se necesitó autorización del primer ministro la claro. primera vez y del ministro de Economía ahora. Es curioso. Qué bueno. Bueno, entonces, Rosario, Buenos Aires, Europa, Uruguay, ¿qué oportunidades da Uruguay que a veces los uruguayos no vemos? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que cambiar para que más personas como tú, Manuel, vengan a invertir aquí y a Bueno, vivir aquí? Uruguay, bueno, Uruguay yo me vine a vivir en el 2013. Me vine a vivir en el 2013 y la verdad que un poco quería que no estar tan lejos aunque corté mucho las raíces, yo soy argentino y, y también una parte uruguayo, porque vine toda la vida acá y le tengo muchísimo cariño a Uruguay. Yo no quería dejar de venir a Punta del Este, no quería dejar que mis hijos
sean 100% españoles. No, quería que estén en España, que se eduquen, me parece fenomenal, pero también tenían que vivir esto, si no, no lo iban a vivir. Así que cuando los traje al colegio acá, y bueno, y mi hija menor es uruguaya. No hay forma de sacarla, adora vivir acá. Pero bueno, así que eso estuvo logrado. Y mientras vivíamos acá, bueno, empecé a pensar a ver en qué podía hacer, y apareció la posibilidad de comprar Santa Rosa. Santa Rosa es una empresa muy antigua, distribuidora de Renault y Nissan, y también, pero en realidad antes de pensar en eso yo había pensado en hacer Car One. Pensé en hacer Car One, compré el terreno en el 2014, es un terreno buenísimo que curiosamente me lo buscó la municipalidad de Canelones, o sea que es un muy buen ejemplo de cómo se puede interactuar entre el sector público y el sector privado, porque la verdad que ellos nos apoyó mucho. Canelones nos apoyó mucho, hasta nos consiguieron el predio. Y después apareció Santa Rosa, entonces pusimos el foco, porque otra de las cosas, creo, importantes es no hacer muchas cosas a la vez, porque el tema, no hay management, el tema es que el management no se focalice. Si queremos hacer muchos startups a la vez, las cosas pueden fracasar. Entonces yo dije, vamos primero Santa Rosa, lo puso Omar Daneri, que es un muy buen ejecutivo a cargo de Santa Rosa. Él maneja también Car One. Entonces, primero absorbimos Santa Rosa, hicimos cambios bastante importantes, agresivos en publicidad, cambiamos la estética de todos los locales. Y después, y compré el 20% de Nordex. El 20% de Nordex con una opción de comprar el 80% restante si lográbamos algún acuerdo con alguna automotriz que decidiera fabricar acá. Nordex es una muy buena empresa, ahí hay una oportunidad, porque es una empresa para utilitarios, que las grandes compañías no tienen especialidad en volúmenes pequeños, realmente, hacen grandes volúmenes. Acá esta está especializada para hacer volúmenes pequeños, así que ahí hay una buena chance, pero le faltaba inversión. Yo vi una pregunta tuya sobre el tema de los robots, y los robots en realidad son por calidad, no son para eliminar puestos de trabajo. Hay algunas tareas que no pueden seguir haciéndose manual, porque las marcas no lo aceptan. O sea, fue un punto clave en las aprobaciones de que pintáramos con robots, pero no para eliminar puestos de trabajo. De todas maneras, sí, es cierto, contestando a tu pregunta que leí, era que hay un problema con el tema de la robotización a futuro, ¿no? Pero no es el caso nuestro, digamos. Bien, bien. No es el caso Compartimos nuestro. con los participantes la pregunta que yo le hacía a Manuel, era que, bueno, que él está creando muchos puestos de trabajo en sus proyectos y también está instalando robots. Y hay quienes dicen que la tecnología crea puestos de trabajo y hay otros que dicen que, bueno, que los destruye. Entonces, la idea es cómo ves esa relación entre la tecnología y la creación, destrucción Sí, de puestos de yo trabajo. creo, sí, o sea, yo creo que la tecnología destruye más puestos de los que crea. Es un problema a largo plazo que no sé cómo se va a solucionar. O sea, cada vez se va destruyendo el trabajo. Eso es así. Pero bueno, se le encontrará la vuelta. Habrá Sí, un income universal. No sé, los estados tendrán que ver digo, cómo en muchos encontrarlo. casos, Igual digo, Uruguay está lejos de eh, esto, digamos. pero Todavía está lejos. Un esperemos que en problema la para mayoría de los casos sea para dignificar el trabajo, ¿no? Porque hay mucho trabajo que se sustituyó por robot que era difícil para que el hombre lo haga, como por ejemplo el tema de pintura y algunos Sí, otros exacto. que generan toxicidad, ¿no? Así que, Exacto. pasando a eso, digo, en Uruguay, ¿qué fecha habría que poner para que todos pasemos
a vehículos eléctricos. Si yo tuviera que comprarme un vehículo, tendría que ser eléctrico, híbrido, combustión. Bueno, a ver, yo pienso que, digamos, el vehículo eléctrico me parece, el vehículo eléctrico se va a terminar imponiendo porque ya todo el mundo está con la idea de que el vehículo eléctrico es la solución. Eh, no estoy tan convencido que sea la solución, no estoy tan convencido, pero seguramente se inventará algo mejor en el futuro, porque está el tema de las baterías. Las baterías son muy, ¿cómo se dice? Contamina. Contamina, Es exactamente. difícil de la Contamina disposición final. muchísimo. O sea, no estoy tan convencido que sea la solución. Pero en el caso de Uruguay, como Uruguay es generador de energía eléctrica, es como que tiene más sentido. No tanto por el tema ecológico, porque la verdad que creo que Uruguay no tiene ese problema de contaminación, la cantidad de vehículos que tiene son bajísimos, la población que tiene Uruguay es bajísima. Uruguay no tiene ningún problema de contaminación por el tema de los autos, ni mucho menos. Pero sí, la lógica es que si producimos energía eléctrica y en cambio importamos petróleo, por ahí es más lógico decir, bueno, sobre todo el viento que hay acá en Uruguay para mí fue un descubrimiento. Acá hay un viento descomunal, o sea, la verdad que hay capacidad para hacer energía eólica y entonces la lógica sería ir hacia un modelo de autoeléctrico, pero más que todo económico lo pienso, desde el punto de vista económico, ¿no? Mm. Este, el auto eléctrico además es agradable de manejar, es súper silencioso, tiene muchísima salida, respuesta, son rapidísimos, pican, pero tiene un problema también que no llegás, si te vas a Punta del Este no volvés. Claro. Entonces, no Todavía es un auto ciudadano, le falta eso todavía, o sea, le claro, falta poder hacer, qué sé yo, 500 kilómetros. claro. Entonces, Y o tener tener una una carga red continua. bastante extensa para autoabastecerse Mm. del combustible eléctrico. Manuel, hablando de estas posibilidades de inversión en nuestro país, el mercado de capitales acá en Uruguay es casi inexistente. ¿Eso te parece que puede frenar la presencia de inversionistas aquí? No, no me parece, porque el mercado es cierto, no hay un mercado de capitales, no podés pensar en listar una empresa en bolsa, bueno, todo ese tipo de cosas no existen. Sería bueno que en algún momento se desarrolle, porque la verdad que sería bueno. Eh, pero el sector bancario está bien desarrollado, está muy bien desarrollado y hay créditos, o sea que no creo que sea un factor que impida. Yo creo que, digamos, eh, el tema es que haya oportunidades, ¿no? Que haya oportunidades donde invertir. Y yo creo que las hay. Yo la verdad que creo que las hay. Yo particularmente ya encontré tres sectores. O sea, encontré primero el Grupo Santa Rosa, después Caruán, que es otra cosa Caruán, porque Caruán son autos usados, son autos nuevos, pero en el fondo Caruán es un shopping abierto, es un modelo que acá no hay, porque acá, por ejemplo, Caruán, en Europa se han desarrollado enorme cantidad de shoppings abiertos para marcas grandes, marcas que necesitan mucho espacio, ¿no? Que no puedan ir a un shopping tradicional. Por ejemplo, IKEA. Obviamente IKEA no está, pero IKEA, Leroy Merlin, Decathlon, Fnac, no sé, te puedo decir una cantidad enorme de marcas que hay en Europa que no van a un shopping tradicional porque no entran, porque Sí, necesitan sí, ir sí, sí. en metro. Bueno, o sea, entonces, Son eso es o algo un que se ancla desarrolla. grande en un shopping o tienen el espacio por sí mismos. O tienen espacio. Entonces lo que se ha hecho es, se han creado estos polígonos, en España los llaman polígonos comerciales, donde, inclusive adentro de esos polígonos suele haber un shopping tradicional, donde venden ropa y todo eso, suele haber un shopping. En el caso nuestro no es la idea vender ropa, ni mucho menos. O sea, tenemos dos grandes anclas, que son los autos que ocupan 4.000 metros, perdón, 6.000 metros, y después está la tienda inglesa, que también es uno de estos grandes
empresas que necesitan gran superficie, hay 4.000 metros de la tienda inglesa, y después hay otros módulos que se van a ir desarrollando en los próximos meses, donde empresas que necesiten gran espacio. Y obviamente vamos a hacer todo lo posible para que algunas empresas que no están traten de venir, porque la infraestructura está creada ahora. Entonces, qué sé yo, si el día de mañana pudiéramos traer IKEA, sería fabuloso. O el Leroy Merlin, o alguna de esas compañías. Bueno, vamos a tratar. Manuel, una pregunta que nos están haciendo. ¿Vos estás Sí. acostumbrado a mercados de 700.000 unidades para arriba al año? La pregunta que nos hacen es, ¿por qué elegiste Santa Rosa? O sea, acá en Uruguay, como decías, estamos acostumbrados a unidades, por ejemplo, 40.000 unidades al año. O sea, todo es más pequeño. Citabas las bondades, ¿no? De que a veces no hay plantas en otros lados que puedan Bueno, está bien. producir a pequeña escala. Estoy, estoy de acuerdo. Algunas, digamos, eh, algunos me lo preguntan, bastante me preguntan eso, porque obviamente si yo tengo una compañía en Europa que factura 1.600 millones de euros, puedo decir, ¿para qué te vas a meter? ¿No es cierto? Bueno, ahora, ahí está el tema de mi personalidad. Contra eso no puedo ir. Contra eso no puedo ir. Yo soy activo y yo vivo acá y me gusta, veo oportunidades y no me importa si el negocio tiene el tamaño de CAT. No lo va a tener nunca, obviamente. Nunca lo va a tener. Es imposible. O sea, no lo va a tener nunca, pero a mí me divierte, no quiero, quiero que sea exitoso, que funcione, no que si es un dolor de cabeza no lo voy a hacer, pero obviamente, Clarísimo. obviamente, tampoco, pero sí, yo estoy contento, genero empleo acá, vivo acá y vamos a tomar 500 personas cuando esté a pleno, Carguán va a ser eso, y vamos a tomar 700 personas cuando esté a pleno también en Nordex. O sea, no, a mí me parece que no importa el Bien, tamaño, nosotros tenemos si uno es emprendedor, tiene que invertir y tiene que hacer, no se puede no hacer. muy bien. No se puede no Muy hacer. bueno. Y vos estás invirtiendo en proyectos que para nosotros son significativos y eso implica que tienen retornos en el largo plazo. ¿Qué proyecciones ves vos en lo que es la evolución de la actividad económica en Uruguay? Pensando en, no sé, Mira, 5 Uruguay años, lo 10 dije. años. Uruguay, muchos supongo que han visto mi video que se hizo viral, así que no voy a repetir, pero todos saben, Uruguay es un país muy estable, muy estable, respeta las instituciones, que para mí es fundamental, ojalá fuera un ejemplo para muchos otros países, el respeto que tiene por las normas, por las instituciones, por la separación de poderes, ¿ok? Por la separación de poderes. Entonces, digamos, hay muchas cosas en Uruguay que son atractivas. Tiene algunas cosas, es muy chico como economía, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, o sea, yo creo que eso es un desafío de este gobierno y de los que vengan. Cómo hacer que aumente la población. O sea, la población de 3 millones y medio está estancada hace muchísimos años. Uruguay tiene que crecer. Porque además, si no, Uruguay sí necesita crecer. Y yo pienso que ahí hay también muchas oportunidades para desarrollar, para hacer que, pero también hay desafíos, ¿no? Digamos, hay desafíos porque Uruguay es caro, tiene mucho impuesto sobre los bienes, tiene mucho impuesto al consumo, y que hace que los bienes sean caros. Entonces la percepción cuando viene un europeo, etcétera, dice, uy, pero es carísimo. Los autos valen 2 veces o 3 veces lo que valen afuera. Entonces eso impacta. Pero bueno, obviamente que si se bajaran los impuestos se desfinanciaría el Estado, pero digamos, lo que creo que hay que hacer un fine tuning para ir achicando el Estado y bajando impuestos lentamente, de manera tal que Uruguay, ese es un desafío para este gobierno, para el próximo y los próximos.
Ujú. Pero bueno, yo tengo la esperanza que lo hagan, Sí, sí. porque lo Desde van a ACLE sí, hablamos mucho en ese tema, ¿no? Digo, que el Estado no sea una carga, que que el opere donde Estado, tenga que operar y que, yo bueno, creo que que... el Estado tiene que ser, por eso digo, el Estado tiene que ser lo más chico posible, y meterse lo mínimo posible en la economía, dejar que los particulares, los privados, arreglen los negocios entre sí de la mejor manera posible. El que genera empleo de calidad es el sector privado, no es el sector público. El Tal sector cual. privado Ayudar, tiene que generar ayudar a empleo. crear las condiciones, Manuel. El ejemplo que tú diste en la Intendencia de Canelones, que no hablo de su gestión, sino que hablo de lo que hicieron, ¿no? Te ubicaron el terreno, te contactaron, pero no van a gestionar Carguán ellos. No, Creo que es mejor que lo exactamente, gestione un exactamente. privado. Bueno, Eh, exactamente. Bueno, eh, hay muchas cosas que podrían ir haciendo acá. No me voy a meter en la política local, pero bueno, qué sé yo. Por ejemplo, si fuera por mí, yo listaría, porque vos hablas del mercado de capitales, yo listaría las empresas públicas en Uruguay, por ejemplo, sin ninguna duda. Yo las listaría a las empresas públicas en la bolsa uruguaya y el Estado se queda con una acción de oro, de manera claro, tal que pueda venir un tercero y lo compra. Pero sí claro, que la compañía sea realmente de los uruguayos y de los es verdad, inversores que quieran comprar. De los clarísimo. inversores que quieren comprar. O sea, eso lo haría mañana, ¿entendés? Y que la empresa funcione como una empresa privada. Entonces el Estado va a recaudar una buena cantidad y la empresa no se... ¿Por qué piensan que se desnacionaliza la empresa si la empresa está listada en la bolsa y los accionistas son en su mayoría uruguayos? ¿Por qué? No, al revés, sería realmente de los uruguayos. Sí, sí, sí. Es lo que pienso. Sí, bueno, no te querés meter en política, pero yo te voy a hacer una pregunta. Vos te definís como liberal de izquierda. ¿Qué Sí. quiere decir eso? ¿Cómo se concreta eso en Uruguay? Bueno, liberal creo que ya me quedó bastante claro. Para mí, el Estado lo más pequeño posible, todas las fuerzas de la economía en el sector privado. Todas. El Estado no tiene que meterse en la economía, en las empresas, lo mínimo posible y los impuestos lo más bajo posible y el Estado lo más chico posible. Ese es un punto. ¿Por qué me defino de izquierda? Es un tema interesante. Yo veo la derecha la veo como conservadora. La derecha trata de mantener privilegios. Es Ujú, conservadora. Yo no soy conservador. A mí me gusta la movilidad social, a mí me gustan los cambios, me gusta la modernidad. Por ejemplo, soy multilateral, no soy nacionalista, no soy nacionalista para nada. El America First de Trump me mata, me mata. O sea, si yo digo los uruguayos primero y los demás, o sea, eso me mata. claro, Y eso no me puedo sentir nunca identificado con la derecha, nunca. Y después hay otra realidad, o sea, la educación tiene que ser pública y gratuita a todos los niveles, porque es la clave del ascenso social. Es la clave del ascenso social es la educación. Entonces, o sea, el Estado tiene que estar presente en eso. Para mí es fundamental. A ver, no, o sea, y después la otra cosa, que son países con mucha pobreza, los nuestros. Entonces, yo tengo sensibilidad por la pobreza. O sea, la pobreza no debería existir en nuestros países, porque somos países ricos. Existe por malos manejos, pero no debería existir. Entonces, creo que yo tengo esa sensibilidad, por eso me considero de izquierda. Me gusta mucho el modelo europeo, que se han integrado los países perdiendo de alguna manera poder nacional, sí. porque han perdido fuerte poder nacional en aras de una cosa mucho más grande, donde, digamos, el modelo para mí de la Unión Europea, adoro ese modelo. Ujú. Claro, la influencia de tu mamá desde chico y que te transportó Sí. a eso y tus viajes Bueno, te diría que por el parte de mundo. haberme ido a vivir a España cuando me Claro, fui porque quería vivir esa cosa de una sola moneda. Hay que entender que son países milenarios.
sí, y sí, que ahora tienen Francia no tiene más el franco, España no tiene más la peseta, todos sí, tienen euros, o sea, sí. hay miles de cosas que no la pueden decidir ellos, que tienen que ir a Bruselas. Bueno, sí, por ahí dicen que es una superestructura, pero han cedido soberanía Sí. en aras de... Además, esa soberanía lo que hizo y ese nacionalismo les hizo 4.000 guerras y se mataron todos. O sea, es inteligente lo que han hecho. Sí, sí, sí. No, la Creo, derecha no me gusta la derecha. escuchándote a ti en todo lo que decís de cómo te definís, y pensando además que se han desdibujado lo que es izquierda y lo que es derecha, yo creo que hoy en día tendemos a eso, ¿no? A ver, bueno, qué es lo que es mejor para Sí, nuestras sí, sociedades y bueno, y cómo lo hacemos desde algo sí, compartido, un totalmente, proyecto compartido. Y creo que es igual que totalmente. esto, ¿no? O sea, somos países muy interesantes donde hay mucha riqueza y lo que hay que tener es ese buen management, este, como lo que tú citabas en las empresas. Manuel, Si me dejas, le voy a decir, te voy a claro, decir algunos lugares donde yo sigo viendo oportunidades, acá, por ejemplo. Yo creo que Uruguay debería trabajar, bueno, el gobierno ha hecho muy bien en igualar, en equiparar beneficios fiscales a lo que hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, porque alguno no lo sabe, por ahí piensa que Uruguay es el único país del mundo, no. O sea, Italia da 15 años de beneficios fiscales a los que llegan. Portugal 10 años, España 5 años, Inglaterra era de toda la vida, el resident non domicile era toda la vida, por eso está lleno de gente de todo el mundo viviendo en Inglaterra. Suiza, toda la vida. O sea, bueno, entonces Uruguay yo creo que ha hecho muy bien en equiparar su régimen a 10 años para acercarse a lo que ha hecho Portugal, que es muy, muy exitoso. Entonces, las condiciones para que venga gente desde de afuera están, sobre todo yo me imagino que deberían venir muchos europeos a vivir acá, tienen pasar el invierno, digamos, pasar el invierno, quedarse 6 meses acá, 7 meses acá, que es un país sensacional, porque o sea, los uruguayos son encantadores, el país es súper agradable, la geografía es súper agradable, y a los viejos no les gusta el frío, o sea que hay una enorme oportunidad para que vengan. Ahora, una de las cosas que preguntan es la medicina. ¿Cómo es la medicina? ¿Ok? Yo veo ahí oportunidades. En medicina hay oportunidades, en servicios estéticos veo que hay oportunidades, eh, en universidades veo que hay oportunidades. Las universidades son un super negocio. Mi hijo va al IE en España y me puse a mirar un poco, es un negocio impresionante. Las universidades, acá no hay. O sea, acá no hay. O sea, una buena universidad para atraer extranjeros a Punta del Este, por ejemplo, que tiene una muy buena infraestructura, o a Montevideo. No digo que no haya buenas universidades, porque acá está la ORT, pero sí, 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 universidades, por ejemplo, el IE es en inglés. La Bocconi en Italia es en inglés, todo en claro, inglés, claro. todo en inglés, no es en castellano, todo en inglés. Te puedes preparar para el Y el mundo 70, desde el lugar que estés. y el 70% de los alumnos que atienden el IE son extranjeros, solo el 30% son españoles, o sea, ellos se ocupan de que vengan. Entonces, han creado, y ahora está súper de moda, entonces, hay oportunidades. O sea, los desarrolladores y los empresarios y los emprendedores, bueno, no es que Uruguay no tiene oportunidades, sí las tiene, sí las tiene. Yo ahí te digo algunos casos, nada más, pero estoy seguro que hay muchos más, pero no me voy a meter, sino muy largo, pero he visto más. Creo que de esa lista, alguno de los que nos están Bueno, escuchando, que hay espero muchos emprendedores, empresarios, alguno va a tomar el guante en alguno de estos espero que lo temas. hagan, espero que lo Sí, hagan sí, y sí, sí. que no tengan, Sí. que no tengan miedo. Porque Manuel, la bueno, verdad que muchísimas gracias, nos has enriquecido más allá de toda esta trayectoria que, que muchas cosas ya sabíamos y otras nos las has contado tú y es bueno escucharlas de ti mismo. También que mucho va no solo por esa capacidad de emprender, tener ojos abiertos para ver oportunidades que lo sigas diciendo ahora,
sino también con la forma de ser de cada uno, ¿no? Y ahí lo dijiste bien claro, o sea, bueno, puedo comprar algo grande, puedo tener algo chico, o sea, es No hay que lo ir que me contra lo que gusta, uno es. Hay que conocerse bien y en qué puedo hay que ser hablar. bueno y qué puedo además disfrutar haciendo, ¿no? Y creo que eso, si decías, no disfrutabas lo que estabas haciendo en algún comienzo, porque si viene de tu familia, de tu abuelo, no era tuyo y vos querías No, emprender no. Yo tu necesitaba hacer propio... lo mío. Yo Sí. necesitaba hacer lo mío. ¿Alguna última sugerencia o consejo que le quieras dar a alguien que está emprendiendo hoy sus negocios? Bueno, yo, digamos, eh, hay que mirar, hay muchos cambios tecnológicos, hay muchas cosas nuevas que están pasando en el mundo. Yo veo todo el tiempo gente que inventa cosas que parecía que ya estaban recontra inventadas y sin embargo son exitosas. Por ejemplo, yo siempre hablo, digamos, de alguna manera de las cosas que más conozco, que son los autos. ¿Vieron Tesla? Para mí es una cosa increíble. Tesla vale más que toda la industria mundial y vende 500.000 autos, que toda la industria mundial automotriz, ¿eh? Sí, Y sí, vende 500.000 autos, y Toyota vende 10 millones. Sí, es una cosa, no sé qué ven los inversores, pero bueno, es un éxito de capitalización. Es decir, cosas que yo no me hubiera metido jamás, porque yo diría, bueno, este mercado ya que está completamente recontra bueno, lo mismo con las cervezas artesanales, que aparecen cervezas artesanales, con un mercado que está recontrabastecido, aparecen cervezas artesanales. Yo pienso sí, que hay oportunidades por todos claro. lados, es increíble. Siempre aparece alguno inventando algo nuevo que uno dice, bueno, mirá, y mismo en mercados maduros como el auto. Sí. Y, no y Tesla no es el único, hay otra marca china que creo que se llama Nico o algo así, también hace autos eléctricos y también es un boom. Claro. Que al, Este, que al principio no es tan fácil, ¿no? Porque tú hoy decías, qué bueno que es conducir un auto eléctrico, que es silencioso, pero al principio lo veían como una dificultad quienes empezaron, que decían, un auto eléctrico, ¿quién no quiere sentir las revoluciones allí abajo y el ruido del motor y todo eso, sí, ¿no? bueno, no sabíamos Cambió. que tenía más velocidad, más pique que uno normal. Lo tiene, hace boom, arranca. ¿Qué auto te gusta más conducir, Manuel? Bueno, ahora estoy conduciendo el Nissan Leaf, que es este vehículo eléctrico, que la verdad que me encanta, me gusta mucho cómo anda, pero lo uso en la ciudad. Ese es el problema que tiene, anda a 220 kilómetros, tiene Claro, un rango de autonomía de 220. Entonces, para andar en Montevideo es perfecto. claro. Por ahora estoy con ese. Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, un gracias enorme. Fue un gusto tenerte con nosotros en esta que ha sido el evento de cierre de nuestro año. Agradecemos también a todos los que han participado y por supuesto a todos los patrocinantes que nos han acompañado en todo este año. Y esta charla va a quedar a disposición. Sabemos que hay mucha gente que la sigue viendo luego, que no ha tenido la oportunidad de estar hoy con Perfecto. nosotros. Así que Perfecto. Bueno, bueno, un gusto. muchísimas gracias a todos. Me gustó mucho la invitación. Gracias a Bueno, muy todos. bien, muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego.